El resultado de conocer la función de autocorrelación del proceso de desvanecimiento asociado a la dispersión Doppler es bien importante porque conecta a un parámetro esencial que tiene que ver con la dispersión con la variación temporal del canal. Y esto nos lleva a definir una noción que se llama el tiempo de coherencia del canal. Tiempo de coherencia del canal. Y la noción de coherencia tiene que ver con cuánto rato permanece el canal más o menos igual, más o menos constante. Entonces definimos este tiempo de coherencia como una métrica T sub C, y es el tiempo dentro del cual o durante el cual el canal, y voy a ser bien específico, HT variante en el tiempo, estamos hablando del caso 1b, puede ser considerado esencialmente constante. No es un tiempo, no es un valor duro y fijo, pero lo que sí se tiene son dos casos extremos. Entonces siempre se habla de que el tiempo de coherencia se define como un tiempo que está en el rango desde 9 dividido por 16 pi multiplicado por 1 dividido por f Doppler hasta aproximadamente 1 partido por f Doppler. Y aquí voy a, en forma en gris, así, en forma oculta, poner un valor 1 por. De hecho, lo vamos a poner en color rosado para que destaque más. Para darnos cuenta que en realidad aquí hay un factor 1 y aquí hay un factor 9 partido por 16 pi es aproximadamente 0,18. 0,18. Entonces, entre uno y otro extremo de este rango hay un factor de más o menos 5. En la dirección de la flecha es un factor de un quinto. Es decir, el tiempo de coherencia entre un valor y el otro, los dos valores se llevan un factor 5 entre sí. Entonces, rápidamente, si uno dice en nuestro ejemplo corriente, f Doppler igual a 100 Hz, 1 dividido por 100 Hz son 10 milisegundos. Esto es una estimación laxa y podemos hablar de una forma rápida y sucia de estimar un tiempo de coherencia. Es un estimador laxo. Y en este otro extremo tenemos un estimador ya bastante estricto, que podemos anotarlo como tal, estricto. Y vamos a ver en el valor 0,18 en la curva de Bessel, ¿dónde estamos? En la curva de Bessel, en 0,18, es un valor que está, a ver, en aproximadamente
2/5, ¿no es cierto? Entonces 0,18, vamos a ir desde ahí hacia arriba. Ahí está. Entonces da aproximadamente 0,9. Es decir, la función de autocorrelación indica que en 0,18 la función de Bessel evalúa más o menos 0,9. Es decir, la correlación, el coeficiente de correlación, el segundo momento en estricto rigor, aunque esto tiene media cero, entonces es la correlación, es 0,9. Entonces anotemos eso acá. Para este caso de aquí, 0,18, de lo que estamos hablando es realmente de que J0 es aproximadamente 0,9. Es una alta correlación. Y esa alta correlación es más bien estricto. Y lo mismo podemos hacer acá para el valor 1. Entonces vamos a la curva y en el valor 1, ¿no es cierto?, la correlación es ya bastante baja. Ya ha pasado por la primera raíz, pero como método rápido y sucio en realidad es una buena solución para la correlación. Aquí podemos dejar anotado todavía que en este caso aquí f de tau igual a 1, que es bien obvio, y en este caso de acá f, no, aquí arriba, f de tau es más o menos 0,9. Entonces tenemos esta nueva noción de tiempo-coherencia que nos permite evaluar en forma muy rápida, a partir de solamente el corrimiento Doppler máximo FD, evaluar muy rápidamente cuál es el tiempo por el cual podemos considerar aproximadamente constante el canal. Veámoslo en nuestro ejemplo corriente con F Doppler de 100 Hz, lo que acabamos de ver, digamos, en la curva, lo podemos trasladar directamente a un tiempo coherencia que se encuentra entonces entre aproximadamente 1,5 milisegundos en el caso estricto y 10 milisegundos en el caso más laxo. A veces se usa la media geométrica entre ambos. Esos son tópicos más avanzados, se pueden encontrar en textos como por ejemplo el Rappaport. Pero para nosotros lo que nos interesa es simplemente conocer este rango. ¿Por qué es importante conocer el tiempo de coherencia? Porque el tiempo de coherencia permite saber, por ejemplo, si es que transmito dos paquetes separados en más que un tiempo de coherencia, entonces probablemente el receptor tiene que volver a estimar el canal, tiene que volver a estimar h-check. Si es que un paquete dura más en el aire que un tiempo de coherencia, entonces mientras dura la transmisión del paquete, el receptor tiene que estar reestimando el canal y actualizando su conocimiento del canal en un sentido de ecualización, en un sentido de lo que habíamos conversado sobre la forma del receptor. En la medida que h-check cambia, este amplificador de ganancia variable y este ecualizador tienen que ir corrigiendo. Entonces, conocer el tiempo de coherencia nos informa inmediatamente sobre cuál es la duración
o cuál es el intervalo en el cual hay que estar actualizando el ecualizador y hay que estar actualizando la ganancia de la amplificación del amplificador de ganancia variable. Es un parámetro de diseño muy importante en comunicaciones inalámbricas. Tiene mucho que ver con, según el ancho de banda disponible, cuánto duran los paquetes, si es que los paquetes duran más que el tiempo de coherencia, hay que tomar medidas en este nivel, hay que tratar de acortar los paquetes a menos que un tiempo de coherencia, etc. Así que esta es una medida fundamental, una medida muy importante, una medida que se usa muchísimo para entender exactamente el fenómeno de desvanecimiento que hemos estado estudiando, para entender el aspecto ahora de la variación temporal de nuestro proceso de desvanecimiento.